Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la clase 3 de SimC. Es importante que logren mirar todo el video y si es posible intenten replicar lo que hagamos en el ejemplo del día de hoy. Así ustedes se empiezan a ejercitar con el uso de la aplicación, ya que luego van a tener que hacer el proyecto y es importante que lo manejen bien. Cualquier consulta que tengan, no duden en hacerlas. Para eso está disponible un foro de consultas en el EVA. Allí pueden realizar todas las preguntas que necesiten y nosotros vamos a tratar de responderles rápido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar un ejemplo de modelo de red con central hidroeléctrica con embalse. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la sala que empezamos a construir la primer clase. ¿Se acuerdan que no nos dio el tiempo para realizar la plantilla sin restrés? Hoy vamos a tratar de que si nos da tiempo, vamos a construir una plantilla sin restrés y vamos a analizar algunos datos. Antes que nada vamos a mostrarles cómo va a ser el sistema, el modelo, el sistema que vamos a construir, el cual tiene esta configuración. ¿Se acuerdan que en la primera clase solo habíamos hecho un nodo solo y habíamos colocado dos térmicos y una demanda en ese nodo? Hoy lo que vamos a hacer es vamos a pasar uno de los dos térmicos hacia un nodo 2, que es lo que vamos a crear un nodo 2, entonces un generador térmico va a estar en el nodo 1 y otro generador térmico va a estar en el nodo 2. Ustedes tengan en cuenta que los nodos tratan de representar grandes áreas de un sistema eléctrico. Entonces, lo que podríamos asumir es que, por ejemplo, el nodo 1 es la capital de Montevideo. Entonces, a este nodo le vamos a cargar una demanda y en el nodo 2 va a ser, por ejemplo, otro nodo más en el centro del país, que es donde están las represas hidroeléctricas. Entonces aquí le vamos a conectar, aparte del generador térmico 2 que le vamos a pasar al nodo 2, vamos a poner también una central hidroeléctrica. ¿Cómo vamos a separar las demandas? Bueno, como el nodo 1 representaría la capital de la ciudad, con la demanda que habíamos creado en la primera clase, vamos a dejar el 70% de esa demanda en este nodo, en el nodo 1, y el 30% de la otra demanda en el nodo 2. Luego van a estar conectados los nodos por dos arcos para que puedan transferirse energía. Y bueno, no mucho más. Bueno, la central hidroeléctrica va a ser de 650 megawatts, va a ser con embalse. Eso está bueno porque vamos a incorporar la política, empezar a ver lo de la política de operación, qué papel juega. Ya que es importante que acá ahora se van a empezar a tomar decisiones de que si yo en el embalse que tengo un agua embalsada, la política de operación me va a decir si yo esa central la uso, esa agua que la tengo embalsada la uso hoy, o si la dejo para el futuro, la guardo para el futuro. Entonces, hora a hora se van a tomar esas decisiones y eso se va a resolver en la optimización. Bueno, esto es lo que vamos a construir entonces en el SimC. Otra cosa importante que vamos a incorporar es la fuente de caudales de aportes. La central hidroeléctrica va a tener una fuente de aportes que tiene esta forma aproximadamente. Desde abril a noviembre tenemos grandes aportes de caudales y luego en los periodos de más seca disminuye un poco el caudal. Bueno, una vez dicho esto,
vamos a proceder a realizar lo que les comenté. Vamos al EVA del CIMC, vamos a donde dice clase 1, que fue donde construimos, donde fue que hicimos la primera sala. Le damos descargar, nos descarga un zip. El zip lo vamos a mover para compartir a DNC, para corridas. ¿Se acuerdan que en CSIMC habíamos creado las carpetas corridas, bin y randir? Bueno, en corridas es donde vamos a pegar la sala y la vamos a descomprimir aquí para que nos quede acá. Bien, vamos a ver, tengo tantas cosas acá que no sé si quedó acá. Lo que tiene el zip es la sala, el punto S, la plantilla sin restrés, que nosotros en la clase no nos había dado tiempo para construirla, pero ahora les voy a contar un poquito qué es lo que tiene. Igual vamos a crear otra de cero cuando le agreguemos la central hidroeléctrica. Y después tiene el archivo de demanda, año base 2011. Bueno, vamos a abrir la sala. Vamos a recordar un poquito qué era lo que tenía. En variables globales tenemos un periodo de optimización desde del 1 de enero del 2019 al 1 de diciembre del 2021. El horizonte de simulación, un poquito menos, termina el 1 de enero del 2021. Y se acuerdan que teníamos la sala era semanal, habíamos hecho 5 postes. El poste de punta, que estaba formado por 5 horas, y el poste de menor energía por 14 horas, y luego los postes intermedios clasificados de esta manera. Acuérdense que los postes eran una forma de subdividir el paso de tiempo según la monotona de carga, que es la que tenemos, que era la que indicaba los postes. Bueno, en actores teníamos un nodo solo. Ya que estamos, vamos a crear el otro nodo, que era un nodo 2. Vamos a llamarle nodo 2. Y también vamos a crear los arcos que conectan estos dos nodos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que vamos a crear 2 arcos? Vamos acá en agregar actor, arco. Vamos a llamarle arco que va a ir del nodo 1 a nodo 2. Entonces hay que ponerle los nodos de entrada y salida, o sea que dijimos que va desde el nodo 1 al nodo 2. Y le vamos a crear una ficha dinámica. ¿Se acuerdan que las fichas dinámicas tenían fecha, que era a partir de cuando tenía validez esta fecha? Siempre todos los actores tienen que tener por lo menos una ficha que esté desde el principio de los tiempos, o sea, ¿se acuerdan que si poníamos un 0, esto indicaba que esta ficha era válida desde el principio de la simulación? Es importante que siempre haya una de estas fichas para que sus parámetros estén determinados, digamos. Si no, queda indeterminado. El arco 1 lo vamos a hacer de una potencia máxima de 100 megas, o sea que por ahí solo va a poder circular 100 megas. Vamos a poner un rendimiento de 0,97. Acuérdense de los puntos y los comas, cómo está configurada, tienen que ver cómo está configurada la máquina.
Y bueno, peajes no vamos a ponerle nada. El rendimiento es que, bueno, en vez de ser 100 megawatts su potencia máxima, va a rendir un poquito menos, o sea, 97 megas. El factor de disponibilidad, o sea, cuánto se rompe en cuánto se rompe y cuánto está disponible, vamos a ponerle 0,99. El tiempo medio de reparación en horas, 72 horas. Y listo, nada, no mucho más, se le agrega la ficha dinámica. Vamos a darle a guardar. El organizador es real. Bueno, capaz que tengo problemas con las comas. Voy a probar a ponerle con coma. Ahí está, la tenía configurado con comas. Entonces este es el arco que va de N1 a N2. Vamos a darle a guardar y vamos a duclonar el arco para crear el arco que va al revés. Va de N2 a N1. Vamos a llamarle de N2 a N1. Acá tengo que dejarlo editado. Ahí está. Entrada de N2 hacia N1. Vamos a dejarle con lo mismo. Vieron que yo había puesto 100 acá. 100, 0,97, 0. Esto me agrega, me lo cambia porque es cada valor por poste. Yo si quisiera podría modificar esto para que en cada poste sea distinto la potencia máxima o el rendimiento. Como yo le puse uno solo, considero que en todos los postes será el mismo valor, 100 megas, y el rendimiento lo mismo. Así que esto lo vamos a dejar igual, le damos a guardar. O sea, los dos arcos son iguales, a diferencia que uno va desde N1 a N2 y otro va desde N2 a N1. Bueno, ya tenemos armada la red eléctrica entonces, con 2 nodos y 2 arcos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a chequear a ver qué otra cosa teníamos en demanda. Teníamos una demanda año base, con el archivito de año base, con estas energías. Lo que habíamos dicho era que íbamos a dividir en dos la demanda. Íbamos a dejar en el nodo 1 la de mayor, el 70% de la demanda, y en el nodo 2 íbamos a dejar el 30% de la demanda. Para eso, en vez de borrar esta demanda y crear dos distintas con el 70% de esto y el 30% de esto en la otra, vamos a utilizar esto que está acá, que son la fuente. Esto tiene varias utilidades. Una utilidad es agregarle, como dice acá, componente aleatoria, es agregarle aleatoriedad a la demanda. A lo que tenga en este archivito, él le agrega una fuente de ruido, que obviamente la fuente lo que hace es generar números aleatorios, si es que le ponemos una fuente aleatoria, y él lo que hace es, si no está chequeado este check, o sea, está así como está así, lo que hace es multiplica lo que haya en el borne por cada elemento de la demanda. Si yo chequeo y le pongo sumar ruido, lo que hace es, al valor que yo tenga de demanda, le suma lo que yo le ponga en el borne. Obviamente son dos cosas distintas, porque si yo le tengo chequeado el sumar ruido, lo que va a tener que hacer es, le suma megawatts a la demanda, megawatts hora que se le suma, si yo le quiero agregar un ruidito, pero si yo lo dejo deschequeado, lo multiplica por 1 más ruido. Entonces, si yo quiero que 1 más ruido, a ver, vamos a escribirlo acá, así queda claro. Yo quiero que 1 más
el ruido, que es por este factor es que multiplica. Si yo creo una fuente constante, por ejemplo, como que tira un número constante, la fuente esa va a multiplicar a la demanda por 1 más el ruido. Entonces, yo quiero que 1 más el ruido sea igual a 0,7, o sea, yo quiero multiplicar la demanda por 0,7 para tener el 70%. Entonces, el ruido va a tener que ser menos 0,3. Lo mismo con el 30%. Para que yo tener el 30% de la demanda, voy a tener que multiplicar mi demanda por 0,3, o sea que 1 más el ruido tiene que ser igual a 0,3, o sea que el ruido va a ser igual a menos 0,7. Con esto es que vamos a construir las fuentes. Yo necesito crear una fuente que va a multiplicar por 1 más ruido mi demanda. Entonces yo tengo que definirle cuál va a ser el ruido. Entonces voy a crear dos fuentes, una que tenga de ruido menos 0,3 y otra que tenga de ruido menos 0,7. Entonces vamos a cerrar por ahora la demanda y vamos a fuentes y vamos a agregar una fuente constante. La fuente constante lo único que hace es poner a disposición en el borne un número. Es el único fin que tiene la fuente constante. Le damos a aceptar, vamos a llamarle factor 0,7, factor 0,7, que esto es lo que este es el que va a tener va a lograr obtener el 70% de la demanda. En agregar ficha, fecha le ponemos 0 y el valor acá es donde va el ruido. Entonces a nosotros nos dio que el ruido, para que yo pueda multiplicar mi demanda por 0,7, el ruido tenía que ser menos 0,3. Vamos a guardar, guardamos y ahora creamos la otra, que es la de el 30%, o sea que el factor es 0,3 y acá el numerito en vez de ser menos 0,3 tiene que ser menos 0,7. Le damos guardar cambios, listo, tenemos las dos fuentes creadas, la que va a multiplicar a la demanda para tener el 70% de ella y la que va a multiplicar la demanda para tener el 30% de ella. Luego vamos a actores, demanda, a la demanda que tenemos acá, y a esta demanda, la que va a ir en el nodo 1, que se acuerdan que representaba el nodo de Montevideo, era porque era el que iba a tener la mayor cantidad de demanda, vamos a ponerla del 70%. Entonces, ahora se nos despliegan las opciones en fuentes, tenemos dos fuentes, la de 0,7 y 0,3, vamos a colocar la de 0,7. Acuérdense que no tiene que estar chequeado esto, porque si no está chequeado lo que significa que esta fuente va a multiplicar por 1 más el ruido a la demanda. Entonces, como la fuente tenía un factorcito de menos 0,3, esta fuente va a multiplicar la demanda por 1 menos 0,3, o sea 0,7, que era lo que nosotros queríamos, tener el 70% de este valor. Entonces, le damos guardar, acá ya tenemos la demanda que va a ir en el nodo 1, ahora vamos a duplicarla para tener la otra demanda, que es la del 30%, lo único que hay que cambiar es en vez de la fuente 0,7 poner la fuente 0,3, el borne es el único que tiene, y listo, le damos guardar. Hay que cambiarle el nombre, demanda 2, y otra cosa importante, que no va a ir al nodo 1, va a ir al nodo 2. Entonces, la demanda, que es la del 30%, va a ir al nodo 2, y la demanda
del 70% va a ir al nodo 1. Bueno, por acá tenemos ya los dos nodos, los dos arcos, las dos demandas. En las térmicas teníamos una térmica de 600 megas, factor de disponibilidad 0,9, tiempo medio de reparación 3 horas. Vamos a ponerle 72 para que sea más o menos igual como pusimos lo de los arcos. Un costo variable de $110 por megawatt hora. Vamos a darle guardar y vamos a dejar el térmico 1, que es el más chico, vamos a dejarlo en el nodo 2. Vamos a moverlo del nodo 1 hacia el nodo 2. Y el térmico 2, que es el más grande, que es el de 800 megas, vamos a poner 72 horas. Vamos a guardar. Vamos a dejarlo en el nodo 1, porque en general las centrales térmicas más grandes son las que están más cerca de la demanda, la que tiene mayor demanda. Entonces, el térmico 2, como es de 800 megas, vamos a dejarlo en el nodo 1, que era donde estaba la demanda del 70%. Le damos guardar y por acá ya tenemos algunas cosas importantes. Ya tenemos cargadas las demandas, las térmicas. Nos faltaría entonces agregar la central hidroeléctrica, como les dijimos. Ya teníamos nodo 2, nodo 1, las demandas separadas, el 70% de la demanda en el nodo 1, el 30% en el nodo 2, los térmicos, uno en cada nodo también, el más grande en el nodo 1, y nos falta la central hidroeléctrica. Pero antes de agregar la central hidroeléctrica vamos a tratar de construir una plantilla sin restrés solo con estas cosas y después le agregamos la central hidroeléctrica. Para ello vamos al sin restrés, vamos a mirar la plantilla que ya tiene, que es la que yo les cargué, la que no llegamos a construir en la clase porque no nos da el tiempo. Entonces vamos a mirarla para ver qué es lo que tenía. Bueno, acá tenemos los índices. ¿Se acuerdan que los índices eran las variables que yo voy a querer capturar en mis datos, que yo voy a querer observar? Son las variables que yo quiero ver y son las que se publican. Obviamente no voy a poder acceder a todas, siempre hay algunas que son las que se publican. Las que yo quiero ver las tengo que agregar acá. ¿Y por qué es que la tengo que agregar acá? Porque las que no aparecen en la lista no se escriben en disco en la simulación. ¿Se acuerdan? Creo que no les comenté que cuando se realiza una simulación, cuando realizamos una simulación, optimizamos y simulamos en la carpeta RunDir. Vamos a ir por acá. La carpeta RunDir se crea unos archivos, voy a entrar a cualquiera, en donde se escriben estos archivos. Estos son los resultados de optimización, que son todos los valores de la simulación. Vieron como que acá aparecen las variables. Lo que yo les digo es que acá van a aparecer aquellas que ustedes hayan puesto en la plantilla, en índices. Si aparece el costo marginal P1 es porque ustedes lo agregaron en el índice. Si aparece la potencia de solar es porque ustedes lo agregaron en el índice. ¿Por qué no publica todas las variables disponibles? Bueno, simplemente por eficiencia, porque si no tendría que escribir un archivo enorme en disco y demoraría un montón. Entonces, de esta manera ustedes tienen que indicarle cuáles índices son los que quieren observar. ¿Cuáles agregamos acá? Bueno, el índice de demanda, la PD. ¿Se acuerdan que
que la PD era el opuesto de P, porque acá. Ustedes para agregar un índice tienen que venir acá, agregar índice, seleccionar el actor que quieren ver, por ejemplo, la demanda. Vamos a mejor crear una plantilla nueva de cero, así ustedes la ven cómo crean cada una de ellas. Esta no tiene gran cosa, vamos a tratar de hacer lo mismo. Lo único distinto va a ser esto, ingresos por disponibilidad, pero después se los voy a mostrar. Así que vamos a cerrar y vamos a crear una nueva, Así la tienen de cero. Entonces, vamos a empezar a agregar todos los índices que vamos a necesitar para visualizar las cosas. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con del nodo 1 y del nodo 2 es interesante, por ejemplo, visualizar el costo marginal de esos nodos. Entonces, es una de las variables que está para publicarse. También aparece estos que dicen CMG1-P1, P2, P3, P4, P5. Esto es por si a veces quiero tratar de visualizar el costo marginal por poste, o sea, de un poste en particular. Entonces puedo seleccionar estos que me dice solamente el de un poste determinado. Si elijo el CMG, me muestra el de todos los postes, o sea, es un vectorcito con 5 valores por cada paso de tiempo. Entonces pongo todos, le damos a guardar, vamos al el del nodo 2, también el costo marginal. Bueno, otra cosa que podemos agregar también es la potencia que circula por los arcos. Vas a poner P, la potencia, vamos a guardar. La del N2 a N1, también la potencia. Las demandas. La demanda 1, ¿se acuerdan que no sé si les comenté que la P son inyecciones a la red? Entonces, si nosotros queremos visualizar la demanda, esto va a estar negativo porque la demanda absorbe. Podemos usar esta y saber que va a ser negativa, o usar otra variable que se llama PD, que es esta, que acá sí nos muestra lo que absorbe de energía del sistema y aparece positivo. Entonces, en general, las demandas se utiliza esta variable, la PD. Damos a guardar y vamos a agregar el de la otra demanda, la demanda 2, también la PD. Los térmicos, la potencia de los térmicos, son inyecciones, así que es la P. Térmico 2, la P. La potencia de falla, que es una variable de la demanda, también aparece por acá. Acá, P de falla 1. Esto 1 es porque es del escalón 1. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto un escalón de falla solo en los térmicos? Si hubiésemos puesto más escalones de falla, acá aparecería F1, F2, F3. Pero cuando tenemos un escalón solo de falla, agregamos solamente este y el de la demanda 2. ¿Se acuerdan? Para recordarles nomás que la potencia de falla era como un generador, así como los térmicos, son como un generador que suplen la falta de energía para poder visualizar si de verdad faltó energía o qué pasó. Bueno, por ahora esto nomás, porque no tenemos más, todavía no pusimos la hidroeléctrica, así que todavía no vamos a agregar nada. Vamos a darle guardar antes que
Vamos a poner que este es el de la clase 3, porque está el de la otra clase. Bueno, acá me dice que no son utilizados, obviamente porque los agregué, pero todavía no hice ninguna cuenta con ellos, así que vamos a ver que los deseo conservar. Bueno, en variables crónicas vamos a agregar simplemente las variables crónicas, lo que son el soporte de datos en memoria, o sea, en memoria del Sim-3. Es una manera de guardar la información en memoria. Simplemente son nombres que le vamos a poner a las variables. Como cuando estamos programando, son el nombre de las variables. Vamos a poner la potencia del térmico 1, la potencia del térmico 2, la potencia del arco N1 a N2, la potencia del N2 al N1, el arco, la potencia de la demanda 1, la potencia de la demanda 2, la potencia de la falla de la demanda 1, potencia de falla de la demanda 2, ¿qué más? Los costos marginales del nodo 1, los costos marginales del nodo 2. Y bueno, nada más. Bueno, otra cosa que podríamos ver es la demanda total. Bueno, vamos a ir de a poquito, vamos a ir primero construyendo esto y después, si tenemos que agregar algo, vamos agregando a medida que va pasando. Bueno, ahora vamos a ir a operaciones crónicas. Las operaciones crónicas ya se leyeron las variables crónicas y son operaciones entre las variables. No, solo eso, digamos. Las que vamos a agregar son, por ejemplo, promedio. ¿Cuál es? Promedio. Acá, promedio ponderado por Durpos. ¿Se acuerdan? No sé si esta les conté que era lo que hacía. Lo que hace es multiplicar la potencia, hacer como un promedio de los postes, un promedio de la potencia de los postes, o sea, ponderado en la duración de los postes. O sea, siempre pueden ir al signo de pregunta y poner ver antiques y acá les aparece. Es esta formulita lo que hace. Agarra la potencia de cada poste, la multiplica por la duración del poste, hace una suma de eso y luego divide por la duración del paso. Es hacer como un promedio entre los postes. Entonces lo que tenemos es un valor, lo que vamos a tener después entonces es un valor por semana de potencia, que es el promedio de todos los postes. Como que está buenísimo lo de los postes, pero ahora quiero un valor por semana. Entonces vamos a agregar las potencias. Ahora acá es donde se asigna el resultado, lo voy a guardar en la variable PT1 y el índice es el del térmico 1, el 2 va el térmico 2, la potencia de los arcos, N1, N2,
guardar. Vieron que la facilidad de que estén en orden las cosas es que yo puedo moverme con la flechita y es más fácil el uso. La demanda va a PD1, entonces va indexado con el index de la demanda 1, vamos a guardar, le damos si le doy clonar y bajo con la flechita para abajo, una vez que estoy parada en el combo box, se mueve a PD2, PD demanda 2, y lo mismo si vengo para acá, muevo la flechita para abajo y se me mueve a 2 y es más fácil. No sé, es más fácil. Bueno, después, ¿qué otra cosa necesitamos? La falla. Le damos a guardar. Lo mismo con el 2. Los costos marginales. CMG1. Y CMG2 del costo marginal del nodo 2. Y bueno, listo, por acá estaríamos. Acá lo único que hicimos fue guardar en las variables crónicas los promedios de cada post, o sea, de todos los postes transformados en una semana. O sea, que ahora tenemos vectores de un valor por semana. Bueno, en posoperaciones no vamos a agregar nada por ahora, porque no vamos a hacer ninguna cuenta extra. Después podríamos agregar, después vamos a ver si vale la pena agregar algo, pero por ahora nada. Y ahora vamos a tratar de ver algún resultado. Primero que nada, para ver el despacho de cada uno de los nodos, cómo fue abastecida la demanda, vamos a agregar una impresión de variables crónicas que se llama comparar valores múltiples Cronbachs. Le vamos a aceptar y esto lo que va a hacer va a ser la generación por fuente y esta va a ser la gen por fuente del nodo 1. Vamos a poner N1, si no es el nombre de la hoja, el título del gráfico, el título del eje Y, son el título del eje Y, megawatts hora, no, perdón, megawatt porque es potencia. Y vamos a ir agregando entonces, bueno, eje secundario no hay, así que no lo usamos. Y vamos a agregar todo lo que corresponda al nodo 1. ¿Se acuerdan que en el nodo 1 pusimos el térmico 2 al final, ¿no? Porque era el más grande, creo que sí. Esto la generación la vamos a poner en áreas, lo que dice acá, áreas apiladas, que lo que hace es agregas una generación y luego apila la siguiente que agregues, la apila encima de ella. Entonces ponemos, vamos a borrarla porque vamos a agregarle un colorcito. Se puede ser automático o puedes seleccionar el color. Vamos a ponerle un color así como rojo. Después la potencia de falla de la demanda 1, que acuérdense que esto era como un generador, entonces le voy a poner que apile. Antes de la falla voy a agregar las importaciones del nodo 2. O sea, puede pasar que circule energía desde el nodo 2 al nodo 1.
que hace que abastezca a la demanda 1. Entonces tengo que poner esa potencia. Entonces tengo que poner esta, la potencia del arco que va desde N2 a N1. Vamos a ponerle un rosadito. Y ahora sí vamos a poner la potencia de falla de último. Un rojo. Más así. Ahí está. De esta manera van a quedar apiladas. Primero la potencia del término Q1, luego las importaciones por el arco y luego las fallas si es que no se llega a abastecer la demanda. También se puede agregar a este gráfico la demanda. En teoría la demanda tendría que ser la suma de estas tres cosas, pero como hay una interconexión entre arcos, puede pasar que en realidad con la potencia del térmico 1 alcance para abastecer la demanda y además exporte energía por el arco que va desde N1 a N2. Entonces en realidad la potencia que generaba el térmico daba para abastecer la demanda 1 y la demanda 2 del otro arco. Entonces, por las dudas, graficamos por encima la potencia de la demanda 1. En vez de áreas apiladas la ponemos como dispersión, o sea, no quiero que la apile, yo lo único que quiero es que aparezca la grafiquita de potencia y la vamos a poner en color negro. Y bueno, listo, vamos a guardar. Vamos a hacer lo mismo para el nodo 2. Nodo 2, generación por fuente en nodo 2. Bueno, estas hay que borrarlas porque no son las que se usan. Y aquí la que vamos a poner, agregué el 1 al final. Esperen, vamos a cancelar. No. Vamos a darle guardar por las dudas, que se nos pase algo. Acá me equivoqué porque el 1 está conectado en el 2, me parece. Ahora lo chequeamos por las dudas, pero el térmico 1 está conectado en el nodo 2. Entonces vamos a borrarlo y vamos a agregar el térmico 2. Y lo ponemos en la base. Entonces, o sea, de esta manera hay que conectar todo lo que esté en el nodo 1. Ahora sí le damos duplicar, clonar, para crear la generación por fuente del nodo 2. Eliminamos todas estas cosas y agregamos todo lo que corresponde al nodo 2, que son la potencia del térmico 1, que le hemos agregado un bordocito en áreas apiladas, acuérdense. Después habíamos dicho la potencia, la importación que viene del nodo 1, o sea, potencia del arco de N1 a N2. Ponemos un rosadito. Ahora con áreas apiladas, la vamos a agregar. Y ahora la potencia de falla de la demanda 2, que la vamos a poner roja. También. La vamos a agregar. Y acuérdense también, en gráfico de dispersión, vamos a agregar la potencia de la demanda 2 en color negro. Y le vamos a agregar. Bueno, acá tenemos ahora lo mismo para el nodo 2. Le vamos a guardar. Otra cosa que queríamos ver es el costo marginal de cada uno de los nodos. ¿Se acuerdan que el costo marginal es un valorcito
también también le hicimos el promedio, o sea que es un valor por semana. Y capaz que es interesante poder visualizarlo en histograma. Ay, perdón. Que lo que me da son cortes de probabilidad para que yo... Cortes de probabilidad dependiendo de lo que yo ponga, del 5% o como yo quiera. ¿Cómo se distribuye ese valor? ¿Cómo se distribuyen las crónicas en ese valor? El 5% de las crónicas más caras, el 5% de las crónicas más baratas. Es como una manera de ver la dispersión. Entonces, vamos a aceptar acá. Y creamos entonces la variable que queremos ver es el costo marginal, CMG, vamos a poner acá, costo marginal del nodo 1. Bueno, el título del EGI, el título va a ser dólares por megawatts hora. Los dígitos, bueno, acá vamos a poner 8 y decimales 2, pero mucho no importa. Y acá es donde vamos a poner las impresiones de probabilidades. Nosotros podemos elegir cuánto poner, vamos a ponerle 4. 4 cortes de probabilidad. Vamos a ponerle el 5%. Y simétrico del otro lado, o sea, el 5% de las crónicas más caras y el 5% de las crónicas más baratas y el 10% también. Entonces la ponemos simétrico. Bueno, acá si está selección, esto lo dejamos tal cual como está, con probabilidad de excedencia, valor de riesgo. Después explico qué es lo que es, pero lo dejan tildado así, con probabilidad de excedencia. Y preordenar, que lo que hace es ordenar las crónicas para poder dejarte el 5% de las crónicas más caras, las más baratas. Si no chequean esto, bueno, hace otra cosa que no sé. Lo importante es que así, de esta manera, tenemos las probabilidades de excedencias de costo marginal. Vamos a hacer lo mismo para el costo marginal 2. Igualito. Vamos a guardar. Y por acá estamos. ¿Alguna otra cosa más que queramos ver? No, para ahora no. Entonces, vamos a guardar. Y vamos a correr esto a ver qué es lo que da. Para correr la simulación, la optimización y la plantilla sin reestrés, tengo que ir a la pestañita esta que dice simulador. Estos son los escenarios posibles. Esta es una cosa que creo que no expliqué. Los escenarios son... Yo puedo crear varios escenarios y correr varias opciones de sala, dependiendo qué capa use. Si ustedes prestaron atención en, por ejemplo, cada una de las fichas de cada actor, había un parámetro que era capa. Todas por defecto están en la capa 0. O sea, esto significa que todas las fichas, a ver, por acá no veo dónde está la capa. Bueno, capa 0, todo por defecto siempre están en la capa 0. Pero
la capa 0 corresponde a este escenario. Si yo le doy editar al único escenario que hay, que es este, vieron que las capas activas dicen 0. Si yo quiero probar algo, por ejemplo, si agrego un térmico más, agrego un actor más, podría decir, bueno, agrego ese actor en otra capa que sea la capa 1 y creo un nuevo escenario, y digo, separado con punto y coma, y digo, este escenario, aparte de todo lo que haya en la capa 0, también lo que hay en la capa 1. Entonces, ese térmico que yo agregué en la capa 1 va a estar activo solo en este escenario. En este escenario ese térmico no va a estar porque solamente son todos los actores que están en la capa 0. Eso es un comentario nomás, es una funcionalidad del simulador. Vamos a ejecutar manualmente, nos pide guardar. Vamos a optimizar, simular 100 crónicas. Vieron que optimizar demoró poquito porque no hay ninguna política de operación que tenga que calcular, o sea, no hay ningún embalse, no tiene que definir ningún valor del agua, todo está definido, digamos, es determinístico. Ejecutamos el SINRES3 y acá pasó algo que faltó. Perdón, creo que me corrió la otra plantilla. Vamos a cerrar, claro, porque yo puedo elegir qué plantilla quiero ejecutar. Entonces la que hicimos ahora es esta, la de la clase 3. Entonces vamos a ejecutar. Ahora sí. Bueno, vamos a mirar un poco qué es lo que tiene cada cosa. Este era la generación por fuente del nodo 1. Como vemos, falló. No le alcanzó la energía del térmico 1 para abastecer la demanda. Tiene mucha falla. Un poquito importó del nodo 2. Recuerdan que el rosadito era las importaciones del nodo 2 al nodo 1 y tuvo que fallar. Vieron que acá el eje está en 600, no está en 0, o sea que acá está el térmico 2 y que es un poco más. Y bueno, y en el nodo 2 vemos que la demanda está un poquito por abajo, obviamente no coincide la demanda con esto, porque se acuerdan que el nodo 2 exportó energía al nodo 1 y también falló. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Por qué falló? O sea, para eso no hubiese exportado nada de energía para no fallar. Bueno, esto es porque, acuérdense que esto es un promedio de 100 crónicas. O sea, se simularon 100 crónicas y para poder graficar esto se realizó un promedio. Entonces, en algunas crónicas exportó y no falló, y en otras falló y no exportó. Si nosotros, bueno, para poder ver si todo está bien, lo que podemos hacer es simular una crónica sola. Vamos a cerrar por las dudas. Si nosotros simulamos solo una crónica sola, me pasó lo mismo de seleccionar mal la plantilla. Acá vemos que hay en horas donde falló mucho más. Vieron que acá esto es cuando se rompió el térmico 1, como le habíamos puesto un factor de disponibilidad de 0,9 creo, el térmico en algunas horas falla. En esas horas la falla es mucho más grande, como vemos. Y acá vemos, por ejemplo, acá,
que cuando falla, en realidad no exporta. Vemos que donde se iguala la suma de las energías con la demanda es cuando no sobra nada para arriba, es cuando no falla. Vemos que exporta, o sea, en este caso acá vemos que exporta cuando le da para cubrir su demanda con el generador y aparte exportarla un poquito. No exporta cuando falló, que cuando falla, cuando el térmico 2 se rompe. O sea que vieron que no hay nada de energía térmica. Y si coincide que no, a ver, vamos a chequear eso, no hay exportación en los momentos en que, por ejemplo acá, desde abril, esto es, no, agosto, noviembre, más o menos por acá, por ejemplo, no hubo exportación. Podemos visualizar que acá tampoco hubo exportación, a ver. Bueno, no. Eso no hubo exportación por acá, más o menos. Y a ver. Bueno, acá se ve que no hubo exportación. En esa que vimos ahí, el 2 de noviembre, no hay rosadito, entonces no se exportó. Si vemos acá, el 2 de noviembre es cuando acá que no se exportó. Lo que no estoy viendo bien es esta acá, que parece que no se exportó, o capaz que sí, no estamos visualizando bien, que no está pintadito de rosadito. Para poder ver, también se pueden bajar los valores en Excel para poder visualizar mejor los datos. Vemos acá cuál era. Este es el del N2. Y el del N1. A ver, vamos a mirar esa para dejarnos. Era aproximadamente entre agosto y noviembre, no sabemos qué fecha. Entre agosto y noviembre, esta es la exportación. Entre agosto y noviembre, más o menos. No, se ve que no, el gráfico no nos deja ver que está apenas pintadito de rosado. O sea, en el siempre hubo importación del nodo 2. En el único momento donde no hubo importación del nodo 2 fue a fines de octubre, el 29 del 11, el 29 del 10, que es lo que es este valorcito de acá, de acá. Este valorcito de acá que se ve clarito que no se exportó. Y acá es bueno, eso es para poder visualizar más o menos la generación por fuente. También imprimimos el costo marginal, que como vemos es con muchas fallas. ¿Se acuerdan que la falla la habíamos puesto en $250? Entonces hay momentos donde está a 250. Acuérdense que esto es un promedio a todas las crónicas. Entonces hay crónicas en las que ahora se quedó pero porque se quedó en los resultados con una crónica sola. Vamos a volver a correrlo.
pero con 100 crónicas. De vuelta. Voy a eliminar la otra plantilla porque ahí está. Entonces ahora vemos que hay un promedio, el promedio ronda por ahí porque hay de todas las crónicas, pero crónicas en las que se falló y en otras no, entonces el promedio no queda clavado en 250, porque si nosotros vemos el gráfico, no, uno siempre falló. Entonces vos dirías, bueno, si siempre falló, el costo marginal de este nodo siempre es 250. Porque el valor de la falla era 250. Pero en realidad esto es un promedio. Hay que mirar crónica a crónica, que capaz que hay crónicas en las que no se falló. Entonces ahí tira un poquito más para abajo, entonces el promedio en realidad queda un poco menos, más por abajo del 250. Igual se ve que mayoritariamente en todas las crónicas se falló porque el P5% y el P95% está entre $238 el megawatt hora y 250. Bueno, muy bien. Ya tenemos una plantilla, ahora vamos a ir agregándole más cosas. Lo que nos había faltado agregarle era la hidráulica. Bueno, vamos a agregar entonces la hidráulica. Una hidroeléctrica con embalse es lo que vamos a agregar. Le damos a aceptar. El nombre, vamos a ponerle hidro. Y como habíamos dicho, la vamos a conectar al nodo 2, que es donde no está la mayor demanda del sistema. Acuérdense que habíamos tratado de como que modelar un país típico en donde la mayor demanda está como que en la periferia del país, y las centrales hidroeléctricas se ubican en donde se pueden geográficamente, donde están las represas. Entonces, y en general eso no es en la costa, sino que es en el interior o en otro lugar. Entonces la conectamos al nodo 2. Bueno, acá vamos a tratar de modelar una represa típico, no sé, yo les voy a dar algunos valores, pero bueno, pueden poner acá lo que ustedes quieran en realidad. Vamos a tratar de modelar, creo que esto es Bonete o Palmar, no me acuerdo de dónde es que saqué los datos, pero es de alguna de las represas del Río Negro. Entonces, altura inicial la vamos a poner 76 metros. Acá no vamos a poner nada, vamos a poner un 0. Lo que trata de ver es esto, que hay un error más o menos en esta altura inicial, pero vamos a ponerle 0. La discretización de la altura, vamos a ponerle 10. Este 10 lo que significa que en el barrido del espacio de estado para crear la política de operación, crea 10 puntos en esa variable de estado. Es simplemente 10 es un buen número de discretización de todo el margen de la cota, del nivel del agua. Todo lo demás lo dejamos igual. Este valorizado manual lo que hace es que si lo chequeamos, estamos diciendo que no se cree el valor del agua en la política de operación, o sea, no optimiza, que no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que el valor del agua se calcule en la política de operación, así que no lo vamos a chequear. Y bueno, esto de caudales, pues el tipo de fuente puede ser caudales o de escurrimiento, vamos a dejar de caudales. Nos faltó crear la fuente, porque ahora todavía no tenemos creada la fuente de aportes. No sé si nos deja guardar así. No, debe seleccionar una fuente.
Bueno, entonces vamos a cerrar, ¿no? Y vamos a crear la fuente primero. Acuérdense que era en fuentes, agregar fuentes. Y lo que vamos a crear, ¿se acuerdan que nuestra fuente de aportes tenía que ser una cosa así? Y bueno, está. Bueno, perdón. ¿Se acuerdan que nosotros íbamos a crear una fuente de aportes que fuese de esta forma? Obviamente ahí Simchat tiene mecanismos más sofisticados para crear la fuente de aportes, que son los sintetizadores EGH, que crean una correlación entre el histórico, pronóstico, el niño y los aportes. Pero hoy, para facilitar y para que puedan avanzar un poco más en el teórico y saber un poco más de lo que son los EGHs, hoy vamos a simplemente crear una fuente de aportes a mano, tratando de que represente una cosa así, que en esta época del año sea la más lluviosa, luego la más seca. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear una fuente de Weibull, que lo que hace esta fuente es suministrar valores aleatorios que representan una distribución de Weibull. Para esto es necesario especificar el valor esperado y un factor de forma que se llama, vamos a ponerle aportes a esta fuente, va a tener un borne que se llame borne, y vamos a agregar una ficha, y acá es donde vamos a intentar hacer la curva de aportes que la cerré. Esperen que la abro. Ahí va, que represente esto. Obviamente nosotros vamos a querer, ahora estamos simulando solo un año, pero si simuláramos más tiempo, vamos a querer que esto sea periódico en un año, o sea que se replique esta curva de aportes todos los años. Entonces vamos a ver cómo crear una fuente periódica, creando que sea periódica con un año. Cada un año se repite esta forma. Entonces, lo que habíamos dicho que íbamos a hacer era que más o menos el 3 del 4 iba a tener un valor de 900 mega, o sea, una cosa así por acá. Y luego a partir de el 6 del 11, 300 mega. Esto periódico. Entonces, como dijimos, era del 3 del 4 del 2020, 900 mega, cuando empieza la época lluviosa, de valor esperado. En factor vamos a ponerle 2, y acuérdense que dijimos que iba a ser periódica. Esto lo único que hay que hacer es, bueno, desde el inicio de la simulación, largo el periodo 1 en años, o sea que no, esto ya no sirve, no hay que dejar mucho más cosas. Se pueden hacer otras cosas de desplazamiento, de otras funcionalidades que bueno, por el signo de pregunta pueden incursionar a ver qué otras cosas se pueden hacer. Por ahora vamos a dejarlo así, una fuente periódica que es cada un año, o sea, todos los 3 del 4 de todos los años va a cambiar de valor a 900 el valor esperado de esta fuente. Vamos a agregar otra ficha, también periódica,
Y esta que va a ir desde, habíamos dicho, desde el 6 del 11 del 2020. Esta va a tener 300 y también un factor de 2. Bueno, periódica también un año, o sea que todos los 6 del 11 también van a cambiar a 300. De esta manera se van a estar alternando entre 900 y 300 dependiendo de la época del año en la que esté. Todos los 6 del 11 de todos los años, que es cuando empieza la época seca, va a cambiar su valor esperado a 300 de aportes y así va a ir modificando su valor, va a ir alternándose entre uno y otro. Guardar. De esta manera ya creamos la fuente de aportes. Ahora sí podemos ir a actores, hidráulicos, agregar actor, hidro con embalse. Este es una hidro que va a ir conectado al nodo 2. Como habíamos dicho, de altura 76 metros. 0 de error, discretización 10. Ahora sí nos va a dejar seleccionar la fuente de aporte conectada al único borne que tiene, que es borne, tipo de fuente caudal. Y ahora vamos a ir a agregar la ficha. Acá es donde van a ir todas las características de la fuente. Son bastantes, pero tiene dos pestañitas aparte, parámetros 2 y parámetros 1. En parámetros 2, lo único que vamos a cambiar son, no mucho, a ver, déjenme ver, a ver si hay algo. Bueno, de acá no modificamos nada, vamos a ir a parámetros 1. Acá sí es donde vamos a tener que hacer algunos cambios. Bueno, acá nos había faltado poner 0 desde el inicio de los tiempos. Y bueno, cota mínima de operación, vamos a poner 70 metros. Cota máxima de operación, 81. Puntos, cota volumen, H metros, hectómetros cúbicos. Esto es la curva cota volumen, o sea, cómo es la geometría del embalse. Entonces acá vamos a poner, o sea, qué altura corresponde a qué volumen. Entonces si yo pongo 70, pagado con punto y coma, son los puntos, por ejemplo, más o menos, vamos a hacer 3 puntos. Acá yo estoy haciendo como una discretización de las cotas máximo y mínimo, y acá tengo que indicar esta cota a qué volumen corresponde. Entonces 70, que es la mínima, es volumen 0, tengo que indicarle. Los 75 metros son aproximadamente 2828 hectómetros cúbicos de volumen, y la cota máxima, o sea, el máximo volumen que se puede tener en la represa es 8208. Muy bien. Área de la cuenca. Esta es la superficie en hectáreas de la cuenca. Acá no importa que lo que vamos a poner, porque se acuerdan que dejamos que el modelo es de caudales y no de escurrimientos, entonces el área de la cuenca no importa en este caso. Cota de descarga para el cálculo del salto es la cota que hay aguas abajo en la represa. Vamos a poner 7 metros. Bueno, acá coeficientes de afectación, bueno, estas cosas no importan. En la ayuda pueden ver qué son cada una de estas cosas, pero mucho ahora no importan. El rendimiento, vamos a ponerle 87.
potencia máxima generable, vamos a poner 110, porque en realidad estos son los parámetros de una turbina. Entonces después en unidades disponibles, vamos a poner que este generador tiene 6 turbinas, entonces va a tener 6 por 110 de potencia máxima. Entonces en realidad, ¿te acuerdas que nosotros habíamos dicho que íbamos a poner, la dejamos de 660 porque acá hay un error? Porque si van a haber 6 turbinas de 110, en total van a haber 660. Entonces cada turbina va a ser de 110 megawatts. El caudal máximo turbinable, bueno, es eso, vamos a ponerle 140. Es cuánto puede turbinar, también es la relación entre megawatt a metros cúbicos por segundo. Factor de disponibilidad es cuánto se rompe la central, vamos a ponerle 0,99. Tiempo de reparación, 72 horas. Bueno, estos coeficientes son coeficientes de filtración del embalse. No importa tampoco. Bueno, caudal mínimo requerido para generar energía es esto. Muy seco. Vamos a ponerle 0. Y acá es cota mínima para vertimiento, es la cota en la que la central puede empezar a verter. Entonces vamos a poner 77,52. Cota máxima para vertimiento, bueno, lo mismo, o sea, parecido, que es cota en la que la central puede verter al caudal máximo. Y el caudal máximo es el que se indica acá, que vamos a poner esto, que es caudal máximo que puede ser vertido bajo esta cota. Bueno, acá ya tenemos todos los parámetros. Le damos guardar. Perdón, empecé otra cosa. Bueno, me sirvió para darme cuenta que avisarles esto, que puedo poner editar centrales encadenadas, como pasa en el Río Negro, que en el Río Negro está Ponete, Baigorria y Palmar, están encadenadas. Entonces, lo que una turbina le llega a la otra. Entonces, por eso se puede modelar esas centrales encadenadas. Ahora no me deja porque no tengo otra central a la cual decirle que ella está aguas arriba o aguas abajo. Entonces le damos guardar y ya tenemos nuestra hidro construida. Le damos guardar. Bueno, ahora vamos a agregar esta hidráulica a la plantilla SIMRES 3. Vamos a modificar. Vamos a agregar los índices correspondientes a la hidro, como son, por ejemplo, la potencia. Le damos guardar. Otra cosa que capaz que también queremos, como primero vamos a agregar la potencia a todas las demás opciones. Acá vamos a poner la P-hidro. En operaciones crónicas vamos a duplicar alguna de estas. Potencia hidro a la variable crónica indexada a su índice. Y en impresión vamos a agregarla al nodo 2, que fue donde la agregamos. Y vamos a ponerle un color celestito. Y vamos a ponerla en la base. Muy bien, le damos guardar. Vamos a guardar, vamos a correr a ver cómo
cómo quedó el despacho ahora. Ahora vieron que la optimización demoró un poquito más porque tuvo que crear la política de operación para el embalse. De vuelta apreté. Bueno. Apreté más la plantilla de vuelta. Ahí está. Muy bien, ahora vemos que queda un poco menos falla en en el nodo 2. Quedó muy... ¿Saben que me olvidé? Porque yo decía, qué poca hidro que quedó acá, quedan solamente 100, los 97 megas que habíamos agregado, porque me olvidé de agregarle las unidades que habíamos dicho que le íbamos a agregar. Habíamos dicho que a la hidráulica le habíamos puesto 110 megawatts de potencia máxima, pero íbamos a agregar 6 unidades. Vieron que acá está una. Entonces vamos a agregarle 6 unidades de 110. Guardamos. Ahora sí, vamos a simular de vuelta. Simulamos. Plantilla. Ejecutamos. Ahora sí. Vieron que acá hubo, se ve que poca agua, pero acá hubieron mayor agua. Vemos que acá ya no falló. El nodo 2 ya no falló. El nodo 2 igual sigue fallando mucho. Vieron que la importación, bueno, falla un poquito. La importación del nodo 2 al nodo 1 está limitada por los 100 megas de potencia del arco. O sea, no, aunque pudiera el nodo 2 exportar mayor cantidad, está limitado a los 100 megas que le pusimos por la línea. Solamente dejamos pasar 100 megas de potencia. Entonces por eso no le da para exportarle más y que él reciba más y que no falle tanto. Vemos el costo marginal del nodo 1, sigue siendo alto del orden de la falla. El nodo 2, bueno, el promedio ronda más abajo en 120, ya no falla tanto. Y ahora lo que podemos ver, este 120, este costo marginal debe estar dado o porque marginó el térmico o porque marginó el hidráulico. ¿Y qué valor se le puso al agua en la política de operación? Bueno, eso lo podemos ver también, lo podemos ver en el SIMRES 3. Hay una variable de la hidráulica que se llama costo variable dólares por megawatt hora. Este es el costo variable que determinó la política de operación. Entonces vamos a agregarla. También vamos a agregar, otra cosa que se puede agregar es la cota, o sea, la altura hay varias alturas que se pueden ver. Esta es, no tengo claro cuál es la diferencia entre esta, pero vamos a poner esta que yo ya sé que es la que va. ¿Cuál era? Esta. Vamos a guardar en variables crónicas, las agregamos. Era el costo variable del agua, variable, el H, la altura, la cota. Y otra cosa que estaría buena ver es de la fuente. Se puede agregar, de la fuente se puede agregar los aportes de
lo que tira la bornera de la fuente de aportes. También se pueden agregar, no solamente se pueden ver las variables de los actores, también se pueden ver las variables de las fuentes. Como vemos acá, entonces vamos a seleccionar la fuente de aportes y vamos a visualizar lo que se ve en su borne, que es el único borne que tiene, borne 1. Vamos a agregar una variable para ese índice. Guardar. Bueno, en operaciones tenemos que agregar la potencia de la hidro, que ya la agregué, bien. El costo variable, que el costo variable también vamos a realizar un promedio. O sea, por eso dupliqué una que ya tenía. Y los aportes y la H y la altura simplemente la agregamos por una operación crónica suma, que simplemente realiza la suma de cada poste. H portes en impresión de variables crónicas. Vamos, para ver el costo variable, vamos a agregar histograma también, igual que como vemos el costo marginal. Hora, dígitos 8, decimales 2, vamos a guardar. También vamos a agregar con histogramas la cota del lago, que es en metros, también en 8 dígitos, 2 decimales. Y los aportes, que es en metros cúbicos por segundo. Y bueno, creo que por ahí estamos bien. Vamos a darle guardar, simular, dar manualmente, simulamos. Pero siempre me equivoco de plantilla, voy a eliminarla. Bien, ¿qué tenemos por acá entonces? Los costos marginales. No, me quedó mal los histogramas, no les puse las probabilidades de excedencia, solo me grafico el promedio. Eso me pasa por no duplicar las que ya tenía. Como que le había puesto a esta, le había puesto 4 y esto. A ver si lo puedo copiar así, si me deja. A ver, no sé qué. Me copió todos el mismo. 0,05, 0,1, 0,9 y 0,45. Lo mismo, ahí está. 4 con 5%, 10%, 90%,
de aportes, 4. Ahí está. Chequeo que está muy bien, sí. Bueno, ahora sí. Vamos de vuelta. A veces no tengo que optimizar otra vez porque no, si no modifiqué nada relevante que haga cambiar mi política de operación, como es el caso ahora que solamente modifiqué cosas de la plantilla, puedo cargar CF propio que ya se generó alguna vez y ya se guardó en algún lado, entonces lo leí de ahí, le doy simular. La plantilla. Ahora sí. Entonces, primero vamos a mirar el costo variable. Vemos que, bueno, el costo variable tiene una forma que el costo variable, si a veces, si necesita guardar agua, va a subir el costo variable. Cuando empieza la seca, va a subir el costo variable para que se trate de guardar el agua y que no se use. Vamos a ver si los aportes son lo que dicen. Habíamos dicho que a partir del 3, a partir de abril, fuese aportes de 900 metros cúbicos por segundo, así que el promedio, sí, este es el promedio anda en eso, y en la época de seca, o sea, de noviembre a abril, y, o sea, hagamos la periodicidad de los aportes, así que era lo que queríamos y fue lo que se logró con la fuente de Weibull. Y lo que podemos ver que cuando empieza la seca, empieza a aumentar la cota, porque como es seca, empieza a guardar el agua más. En esta época es donde tenemos agua, entonces la cota aumenta porque hay grandes aportes que entran a la represa, y luego en noviembre es que empieza a usarse el agua, entonces la cota empieza a bajar y después empieza a subir. Entonces vemos que también se condice la cota con la periodicidad de los aportes. En época lluviosa tenemos cota alta y en época seca la cota baja. El costo del agua en época lluviosa, el costo variable es bajo, el costo variable del agua es bajo. Esto lo que significa que podemos usar el agua, el recurso, y en épocas secas vemos que sube el valor del agua porque hay que usarlo poco. Esto es lo que fabrica la política de operación. Logra darle un valor del agua para decirnos cuándo es eficiente usar el agua y cuándo es conveniente guardarla. Bueno, ¿algo más para ver por acá? No, creo que por acá el siempre estrella estaría. Ahora les voy a mostrar una última cosita más, que es cómo hacer, cómo por ejemplo calcular los costos de congestión de los arcos. O sea, lo que ganaría el dueño del arco, de un arco, en comprar en el nodo 1 al costo marginal del 1 y vender, perdón, en este ejemplo es al revés. El nodo 2, o sea, lo que ganaría el arco por comprar en el nodo 2 al costo marginal del nodo 2
y venderla en el nodo 1 al costo marginal 1. Esa sería la ganancia de ellos. Si los dos costos marginales son iguales, entonces la ganancia es 0, porque no está saturado el arco y no se necesita ningún megawatt hora más. Entonces la congestión va a ser las ventas en el nodo 1 menos las compras en el nodo 2. Vamos a hacer eso en el Simrest 3. Vamos al Simrest 3, vamos a crear una variable que sea ventas arco las ventas de N2 a N1, o sea, lo que le vendió el 2 al N1, las ventas del arco N2 a N1 y las compras del mismo arco N2 a N1. Muy bien. En operación de variables crónicas, lo que nosotros vamos a tener que hacer es utilizar una operación crónica que se llama suma doble producto con turpos topiar. ¿Qué es lo que hace esta operación crónica? Vamos a mirar la ayudita. Pero lo que hace es agarrar dos variables de estado. Al tope no le vamos a dar bola porque el tope ese, ahora les digo para qué está pensado, pero lo que nosotros queremos hacer en realidad es simplemente hacer, para determinar, por ejemplo, a qué precio vendió la energía el nodo 2, voy a tener, al precio del marginal 2, voy a tener que calcular la potencia, hacer la multiplicación entre la potencia que pasó por el arco por el costo marginal del nodo 2. Entonces esta operación crónica lo que hace es eso, es agarrar un índice 1, por ejemplo la potencia, y la multiplica por un índice 2, lo multiplica por la duración del poste y hace la suma. No es el promedio, por eso no divide entre la duración del paso, porque simplemente hace la suma en todos los postes. Pues yo no quiero hallar el promedio ahora porque lo que estoy determinando es plata, es cuánta plata gané en todos los postes. O sea, tengo que realizar una suma. Entonces, multiplico la potencia por el costo marginal, por la duración del poste, y sumo eso en todos los postes, y voy a tener un valor para cada paso de tiempo, habiendo sumado todos los postes. El tope ¿para qué está? Si nosotros en Uruguay el costo marginal está topeado por 250. Entonces, si yo quiero calcular los ingresos de un generador en el marginal, voy a tener que multiplicar la energía por el costo marginal. Pero si el costo marginal se dispara por ejemplo, si hay falla en algún momento y se dispara y la falla está en $1000, el costo marginal se dispara a 1000. En realidad en Uruguay, como está topeado por 250, no se deja ir hasta ese 1000. Entonces, por eso está este mínimo entre lo que valga el costo marginal y ese tope. En Uruguay el tope sería 250, entonces de esa manera nunca va a exceder los 250, entonces siempre se multiplica por el mínimo del índice y el 250. Si el índice tomara valores de 1000, bueno, el mínimo entre esas dos cosas va a ser el tope, por ende multiplica el índice por el tope. Nosotros lo del tope no lo vamos a usar, entonces vamos a usar vamos a multiplicar la potencia del arco N2N1
es la potencia que va desde el nodo 2 al nodo 1. El recorte, vamos a poner ninguno, el recorte, lo que vale el recorte simplemente es ese tope que yo les digo. Si en algún momento se pasó, se excedió, el marginal se excedió de ese tope, ese recorte que no lo estamos sumando, lo ponemos en esta variable crónica. Pero como no nos interesa ese valor, no vamos a guardar ese valor y ponemos ninguno. En tope vamos a poner algo que no nos moleste. Algo así, 1000, por ejemplo, que no nos moleste. Y en los índices vamos a multiplicar entonces la potencia del arco N2N1 por el costo marginal del nodo 2. O sea, este valor. Vamos a guardar y lo mismo vamos a hacer para las... perdón, acá me equivoqué. No tenía que haber guardado el resultado en eso, sino que en esta que había creado, las ventas del arco. O sea, cuánto vendí mi energía, ahí la voy a guardar. Y las compras va a ser lo mismo, la misma potencia, pero multiplicado por el costo marginal del nodo 1. Muy bien, una vez que tenemos estas dos cuentas, para realizar las ventas, para realizar el cuánto tuve de ganancia, entonces, cuál fue la conversión. Ahora sí vamos a agregar una posoperación, pero antes vamos a ver una cosita acá, que vieron que, vamos a ver el diagrama el nodo 2 le vende energía y la compra, pero la energía que yo generé acá no va a ser la misma que, o sea, la que generé acá para exportar no es la misma que la que recibió el nodo 1, porque se acuerdan que el arco tenía un coeficiente de rendimiento dado, que no me acuerdo cuánto era, pero vamos a mirarlo, vamos a darle guardar acá. Red eléctrica, el arco N2N1 tenía un rendimiento de 0,97, entonces en realidad no van a, si pasaban 100, si de un lado salieron 100, del otro lado van a llegar 97. Entonces para poder poner eso, lo que vamos a hacer no me quedó, no lo agregué todavía. Lo que vamos a agregar en operaciones, en posoperaciones, vamos a agregar una variable que se llama ClockBar por real. Entonces lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es a las ventas, pero vamos a chequear un poquito el concepto me quedan al revés, porque lo que yo quería realizar era yo actor, agente que soy el arco, yo voy a comprar en el nodo 2 para vender en el nodo 1. Entonces en realidad yo el nodo 1, la potencia por el nodo 1 son las ventas, porque yo vendo, yo soy el arco, y yo como arco voy a vender en el nodo 1, entonces son las ventas, y voy a comprarle al nodo 2, entonces son las compras. Me había quedado al revés esto. Entonces son las compras. Yo compro en el nodo 2 y vendo en el nodo 1. Entonces, posoperaciones por real, la voy a
vender, la venta va a ser un poquito menos de lo que compré, porque tiene que estar multiplicado, lo voy a guardar la misma variable, o sea, el resultado en ventas y la croma que voy a utilizar es la misma, o sea, hago la multiplicación y lo guardo en la misma variable y ponemos acá 0,97 que era el rendimiento. Entonces de esta manera contemplamos el rendimiento. Entonces las ventas son mi energía yo la voy a vender en el nodo 1 y va a llegar un poquito menos de lo que compré, por eso está el factorcito este de 0,97. Luego, utilizando una variable electrónica que se llama resta, es que yo voy a ver la ganancia, que no la creé. Vieron que siempre puedo agregar una variable crónica desde acá, entonces vamos a agregarla y vamos a llamarle congestión y vamos a hacer la resta de ventas menos compras. Vamos a guardar y ahora lo vamos a tratar de visualizar con histograma, pero vamos a copiarlo así nos queda esto guardadito. Congestión. La congestión es en dólares. Vamos a guardar. Guardamos. Cerramos. Ahora sí simulamos de vuelta. Ejecutar normalmente. Optimizamos. Simulamos. Seleccionamos la plantilla. Y ahí tenemos las ganancias de ese arco por haber comprado en el nodo 1 y vendido en el nodo 2. Comprado en el nodo 2 y vendido en el nodo 1. Esta energía que vemos acá, que es la que está en rosadito. Bueno, por acá vamos a dejar la sala esta básica. Vamos a después a seguir agregándole cosas a esta sala básica. Vamos a cambiar la fuente de aportes. En vez de ser una fuente de Weibull, que sea un sintetizador CGH, para que sea más realista a los aportes de una represa real. Y después también vamos a agregar algún solar o algún eólico para que se vaya pareciendo un poquito cada vez más a un sistema, a una red eléctrica real. Bueno, por acá dejamos la clase de hoy. Si tienen alguna duda, traten de replicar todo lo que hicimos hoy en una sala, traten de construirla ustedes, de generar la plantilla, de generar todos los resultados. Y cualquier duda que tengan, realizan una consulta en el EVA, en el foro de consultas, y nosotros le tratamos de responder rápidamente. Bueno, cuídense, nos estamos viendo.